Dios les bendiga, hermano. Amén. Qué bueno estar en la casa del Señor. Le damos gracias a Millo y Angie que permiten que este espacio sea el recinto de Dios en esta mañana y siempre. Hoy es un día muy especial, ya no es un secreto, que parte de la razón por la cual estamos reunidos es celebrar el cumpleaños de nuestro amadísimo pastor, Tito Ortega, quien pues Dios nos ha permitido el privilegio de tener con nosotros desde la llegada de los misioneros a Puerto Rico, allá a principios del siglo XIX, del siglo XX. Pues, hoy el pastor ya dijo su edad, así que no es un secreto. Pues tenemos nosotros hoy un día muy especial, doblemente especial, cuádruplemente especial. Primero porque hoy es el día de nuestro Señor. Hoy es domingo, todos los días son días de Dios. No obstante, el domingo es un día muy especial. La gente nos pregunta, ¿y por qué ustedes se reúnen los domingos y no los sábados? Porque el domingo es nuestro sábado. El domingo es nuestro día de descanso, dado que ese fue un día en el cual resucitó nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús resucitó un domingo, demostrando que Él tenía poder y tiene poder sobre la muerte. Y de esa manera certificando que nosotros tendremos franca entrada a su presencia por toda la eternidad. Amén. Pero también es un día especial porque, como decíamos ahorita, cumpleaños nuestro pastor. Pero también hoy celebramos el día del pastor. Hoy es el día que celebramos las primicias de la semana. Ahí entregamos tiempo de nuestro tiempo para poder estar nosotros reunidos en comunión, para poder considerar la palabra del Señor y estar unidos en comunión y en el amor fraternal. Dice la palabra del Señor en Salmo 119, hoy es el día que ha hecho el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en Él. Es bien importante que nosotros tengamos en consideración precisamente eso. Y parte de lo que vamos a estar nosotros hablando en esta mañana tiene que ver precisamente con la necesidad de nosotros ser obedientes a quienes presiden sobre nosotros en la fe. La palabra Pablo nos exhorta allá en Romanos 13. Nos dice que debemos pagar a todos lo que le debemos. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Y una de las cosas que a veces nos preguntamos, los pastores oran por nosotros, nos dirigen, ¿y quién ora por ellos? Pues la contestación, ustedes la saben, toda la congregación. De la misma manera que oramos los unos por los otros, en especial, debemos tener en consideración las necesidades y las peticiones que pudieran estar en los corazones de nuestros pastores. Así que en este día vamos a enfocar precisamente en eso. El tema que he querido presentar, ¿verdad?, como tema central en la mañana de hoy es la importancia de obedecer y sujetarse a los líderes espirituales. No le voy a pedir que se pongan de pie mientras leemos. Trataré de ser breve porque yo sé que el calor, ahorita alguien me dijo que no era mental. Yo pensaba que era mental, de momento yo decía, aquí como que uno piensa que hace calor, ¿verdad? Pero me dijeron que no es así como funciona, realmente es una cuestión física. Así que trataré lo más posible de ser breve. No obstante, es el Espíritu Santo el que nos va a mover a hablar. Y queremos que sea de esa manera, que no sea el hombre el que hable, sino que sea el Espíritu de Dios que hable a través de su siervo y de esta manera podamos ser todos nosotros edificados con la palabra de Dios, corregidos, dirigidos, si fuera necesario, en esta mañana. El texto principal que quisiera que consideráramos se encuentra en Hebreos, el capítulo 13, y es el versículo 17. Yo lo voy a leer, de esa manera usted no tiene que utilizar muchas calorías porque no generamos más calor. Voy a tratar de yo ser el que hable desde acá. Hebreos 13, versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto
no os es de provecho. Claro, no os es provechoso. Lo voy a leer una vez más para que me parece que es bastante claro, preciso, directo lo que dice el escritor de Hebreos, y es una exhortación bien importante que debemos tomar en cuenta como pueblo de Dios. Dice el escritor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Vemos nosotros que este pasaje nos exhorta a tener una actitud de obediencia y de sujeción a nuestros líderes espirituales. En este día estamos nosotros hablando particularmente sobre nuestro pastor, sobre los pastores de la iglesia. La función de ellos no es una meramente administrativa. Hay gente que en lo secular equiparan la labor de un pastor a la labor de quien preside sobre un comité o sobre una asociación. Y si bien es cierto que sí es quien preside sobre esta entidad, quien preside sobre él es más importante y la autoridad le ha sido delegada precisamente por la palabra. Hay lugares donde se utiliza mal este pasaje bíblico y pasajes similares a este, en los cuales los líderes pudieran ser vistos como unos tiranos, quienes mandan a hacer cosas que no competen. No obstante, nosotros como iglesia sabia en la palabra de Dios, iglesia ducha, ¿verdad?, instruida en la palabra de Dios, consideramos lo que aparece en la palabra precisamente para saber que aquello que se nos está diciendo es de allí que proviene. Es importante que tomemos en cuenta al pastor, tomemos en cuenta a los líderes espirituales. No obstante, estos pastores y líderes espirituales están puestos por Dios para que puedan dirigir una obra y puedan adelantar unas funciones dentro de la congregación de la manera ordenada, de la manera que se estipula claramente a través de la palabra. Es importante que tomemos esto en cuenta. Ellos son responsables ante Dios por la salud espiritual de la congregación. Y a riesgo de ser repetitivo, me parece que esto es una carga. Cuando digo la palabra carga suena como algo negativo, pero en instancias pudiera serlo, ¿verdad? La carga es una responsabilidad, es una preocupación, es una ocupación que se le otorga al varón de Dios para que pueda estar firme, no obstante, velando por aquellas necesidades que pudieran estar atravesando los miembros de la congregación. Pues, cuando nosotros consideramos esto, nos damos cuenta que no es una función que le es delegada a cualquier persona. Aquel que recibe como comisión de parte de Dios el ser pastor, tiene que ser una persona con una convicción real. Tiene que estar su corazón, su mente y todos sus asuntos tienen que estar claramente dirigidos por aquel que le llamó. Hay personas quienes tienen interés de ocupar posiciones de liderato por aquello de que pudieran estar en posiciones protagónicas, ¿verdad?, por los beneficios que vienen atados a esto. Y está de más decir que en estos tiempos pues vemos nosotros, hay pancartas y vemos nosotros distintas fotografías en distintos lugares, en los postes, en las carreteras, de personas quienes quieren ser electos por el pueblo para ocupar unas posiciones. Oramos por nosotros, por ellos, porque la palabra nos dice a nosotros que debemos nosotros orar por ellos. Y que aquellos quienes hayan de ser colocados en las posiciones administrativas, estoy hablando desde el punto de vista gubernamental, sean personas que Dios pueda ayudar a realizar la obra que le ha sido encomendada, aun cuando ellos tal vez ni siquiera se den cuenta de ello. Pero lo que voy con esto es que hay instancias en las cuales hay personas quienes vienen a posiciones electas o electivas para ser servidos, y no necesariamente para servir de la manera que se supone que lo hagan, ¿verdad? Ustedes saben lo que yo pienso respecto a eso, ¿verdad? No vienen a servir, sino que vienen a servir, lamentablemente. Y vemos eso, que es una historia que se repite. Vemos nosotros que es bien importante que en la casa de Dios, en el cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, aquellos quienes son llamados a tener posiciones y ocupaciones directivas, en este caso nuestro pastor, son quienes vienen a servir. La palabra del Señor nos narra en una ocasión
dos de los discípulos se acercan al Señor para, la madre de esto se acerca al Señor para que les coloque uno a la izquierda y uno a la derecha de nuestro Señor cuando esté Él en el reino. Y Él le dice, pues, aunque a ustedes les pueda ser dado el ser bautizados con mi bautismo, tomar el cáliz que yo tomo, el ser puesto a mi derecha o a mi izquierda, no nos es dado a nosotros, ¿verdad? Solamente le es dado al Padre. Entonces va el Señor y habla sobre cómo debe ser nuestra actitud aquí en la tierra. Todo aquel que quiera ser grande debe hacerse pequeño, ¿verdad? Y vemos nosotros que esta es una realidad en la palabra. Pues son 5 los puntos que quisiera que nosotros consideramos y cada uno de ellos va, espero, a ser breve, ¿verdad? Veremos 5 puntos y le voy a ir sobre ellos para que ustedes sepan cuáles son los 5 puntos que voy a considerar, de modo que no se me desespere. El primero de ellos es la autoridad delegada por Dios. El segundo, los pastores como siervos responsables. El tercero, el peligro de resistir la autoridad espiritual. El cuarto, los pastores como cuidadores del rebaño. Y el quinto y último, la recompensa de la obediencia. Pues el primero de estos, la autoridad delegada por Dios, el pasaje que quiero que consideremos se encuentra en Romanos 13. Es el primer versículo de ese capítulo. Ese versículo lee como sigue, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y aquí establece que toda autoridad viene de parte de Dios, y debemos nosotros que reconocer todas las autoridades que vienen de parte de Él. Y si bien es cierto que el contexto, ¿verdad?, habla precisamente sobre las autoridades gubernamentales, la autoridad que se le confiere al líder de la congregación es una que a mi entender es aún más importante. Y nosotros como congregación debemos observarla de igual manera. Si nosotros estamos dispuestos a obedecer las leyes del Estado, que son impuestas por hombres y mujeres, como usted y como yo, muchos de los cuales por sus acciones podemos nosotros concluir que no son personas temerosas de Dios, y les obedecemos, ¿cuánto más no deberíamos nosotros obedecer el mandato que viene conferido de parte de la palabra por parte del líder de la iglesia? Y no estoy hablando de mandatos que son de hombres, porque la autoridad a la cual nosotros siempre nos referimos es la autoridad de la palabra. Nosotros estamos puestos como portavoces, y cuando digo nosotros estoy hablando de todos. El otro día repasábamos nosotros la Gran Comisión y llegamos a la conclusión de que no hay siervo de Dios, no hay cristiano, debo decir, que no sea siervo de Dios. No hay cristiano que no sea un obrero. Puede que haya un obrero que no esté haciendo lo que se le manda, pero eso es otra predicación. Siempre tenemos nosotros que considerar que lo que nos ha sido mandado a hacer es presentar la palabra. El otro día Margarita nos decía, sí, debemos nosotros proclamar el Evangelio. 3 palabras, la hermana Margarita resumió lo que es la Gran Comisión. Proclamar el Evangelio. Me parece que está muy bien. Eso es lo que nos manda el Señor. Nosotros vamos de lugar en lugar o donde quiera que nosotros nos encontremos a proclamar el Evangelio. Y el líder de la iglesia, eso es lo que debe estar haciendo. Nada más y nada menos es lo más importante que debe hacer. Pues esa es la autoridad a la cual nos referimos nosotros aquí. Ahora, es bien importante que nosotros consideremos el carácter de aquel que ha sido puesto para dirigir como autoridad dentro de la congregación. Allá en Primera de Pedro, el capítulo 5, los versículos 2 y 3, nos hablan respecto a esta responsabilidad que tienen los pastores. Primera de Pedro 5, 2 al 3, dice, apacentar la grey. Yo creo que voy a leer un poquitito más porque ese pasaje pues me gusta sobremanera. Me parece que es bien importante.
Dice esta porción en la cual quiero centrar mi atención primeramente, primera de Pedro 5, 2 y 3, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y aquí es donde yo subrayo que el cargo de pastor es uno que conlleva una responsabilidad que muchas veces nosotros pasamos por alto. Muchas veces no nos damos cuenta de cuán gran responsabilidad es esta y la cantidad, la ansiedad, el estrés que va atado a ello. Porque si yo cometo una falta en el plano terrenal, en lo humano, ¿verdad? En las leyes humanas, yo tengo en claro cuál pudiera ser el desenlace. Y aunque eso no está bien, el uno faltar a algo que Dios mismo nos ha delegado, pues es una carga aún mayor. Y eso es algo que es de continuo y es todos los días. Yo quiero que veamos una porción adicional allí en Primera de Pedro 5. Está hablándole Pedro a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Dice que están entre vosotros. Dice en el versículo que continúa, el versículo 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esto me parece que es bien importante, porque toda acción conlleva una reacción. Y la reacción, ¿verdad? En este caso hay un premio. No es que el pastor esté pensando continuamente en qué es lo que voy a recibir, pero de cierto hay un premio que Dios le tiene reservado a aquel que es líder. Pues es importante que nosotros como congregación no seamos impedimentos para la consecución precisamente de ese beneficio que Dios tiene deparado para ellos. Quiero que consideremos dos porciones relacionadas con la necesidad de la elección correcta de aquellos quienes son pastores. En primera de Timoteo 3, no me quiero demorar mucho en esta porción, pero me parece que es importante que nosotros consideremos esto, ¿verdad? Allí en primera de Timoteo 3 dice los requisitos del obispo. Todo aquel que es pastor es considerado obispo. No le tiene que decir obispo al pastor de ahora en adelante. O sea, no es obispo Tito, pastor Ortega, está muy bien. Dice Pablo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es un deseo que puede haber en el corazón de la persona, ¿verdad? Y la realidad es que Pablo no está diciendo que da. Hay unos requisitos, no obstante. Uno quisiera que los muchachos desde temprano pudieran sentir el temor de Dios y el llamado a servir al Señor con ahínco, con ímpetu, con toda su vida. Uno quisiera que eso fuera así. Pero en este tiempo, todo aquel que quiera servir al Señor debe decírselo al Señor. Ahora, hay unos requisitos y debemos saber para qué es que servimos, ¿verdad? Precisamente para eso, para servir. Luego dice, pero, o sea, sin embargo, no obstante, dice Pablo, no es cualquier cosa lo que está pidiendo, no es cualquier cosa lo que desea. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no borrachón, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
no un neófito, o sea, un novato. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Bien importante que consideremos todos esos requisitos. Y sin la más mínima intención de adular a mi pastor, yo creo que él, estoy seguro que según yo las iba leyendo, usted iba tachando. Nuevamente, una carga adicional para él, porque él sabe que todos estos ojos están puestos sobre él. Importante que según él camina, él vaya viendo dónde están cayendo sus pies, en qué dirección va, pidiéndole al Señor en todo momento que lo ilumine, que le favorezca, que le proteja, que le permita la sabiduría necesaria para poder andar como conviene, para que pueda cumplir siempre con los requisitos que es necesario, con los cuales debe cumplir él. Importante. Nosotros estamos viendo, pero él sabe que más importante, el Señor está mirando en todo momento. Otro pasaje que pudiéramos nosotros considerar es Tito 1, 6 al 9. Dice la palabra del Señor en Tito 1, 6 al 9. Si estaban llamando para hacer preguntas, le dice que después de la predicación le contestamos. Dice Tito 1, versículos 6 al 9. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebelión, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. Quizás si usted se estaba preguntando, hermanos, está leyendo prácticamente lo mismo que dijo Pablo en la otra carta. Me parece que esta parte no necesariamente dice exactamente lo mismo. Ese último versículo, el versículo 9, dice retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pues la palabra debe ser el centro de todo, el centro de su vida, el centro de su función como obispo en la iglesia, el centro de su comportamiento en el trabajo, en la sociedad, con su familia y sobre todo en su función como líder de la iglesia. Seguramente ustedes están pensando lo que estoy pensando yo. También un checkmark bien grande corresponde allí a nuestro pastor. Problema grande de todo esto, hermano, es que cuando nosotros estamos bien, tenemos dos direcciones en las cuales podemos ir. La que nosotros le pedimos al Señor, Él es que le permita siempre estar bien, siempre continuar en la dirección correcta, siempre ir creciendo, porque siempre hay espacio para poder crecer en la palabra. Y debemos nosotros orar para que no se permita ser llevado en otra dirección. Porque aquel que representa al Señor en todo momento está batallando contra la carne, en todo momento está batallando contra las huestes malignas que rodean todos los espacios. Y el Señor quiere que nosotros oremos por los líderes, dado que es necesario que estén ellos firmes, que siempre estén ellos correctos delante del Señor y que podamos nosotros objetivamente identificar aquellas obras que están realizando y que éstas vayan acorde con lo que el Señor demanda de ellos. Hay una porción en el tercer punto de 5, el peligro de resistir la autoridad espiritual. Y esta porción es un pasaje que suena un poco macabro, ustedes lo conocen muy bien, se encuentra en Números 16. Voy a leer los primeros 3 versículos. Números 16 habla sobre Coré. Este es el peligro de resistir la autoridad espiritual. Versículos 1 al 3 leen de esta manera. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram,
hijos de Eliab, Ión, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés. Esto no es nada nuevo entonces. Hay distintos lugares que sabemos que las personas se levantan en contra del liderato de la iglesia. Y el pastor siempre es un blanco fácil. Es un ente en el cual las personas están mirando. Y si las personas no tienen un corazón correcto delante de Dios, esa va a ser la primera persona que van a pretender atacar. Van a buscar cuáles son sus faltas. El resultado de lo que hizo Coré, si ustedes entiendo que conocemos la historia de Coré, él cogió 250 hombres, se fueron en contra de Moisés y Aarón y querían sublevarse, ¿verdad? Una acción de rebelión en contra de Moisés. ¿Por qué nos has sacado del lugar donde fluía leche y miel y nos tienes aquí haciendo qué? ¿Y por qué están ustedes dominando como tiranos sobre nuestras vidas? Y el Señor, cuando se entera de esto, que fue de inmediato, por supuesto, quería acabar con ellos. Se salte del medio, Moisés, salte del medio, Aarón, que yo voy a acabar con todo el pueblo. Y se postró Moisés sobre su rostro para interceder por aquellos quienes estaban acusándole malamente. Entonces le dijo que tomaran unos incenciarios, le colocaran fuego. Al día siguiente Dios iba a determinar quiénes eran. Este Coré era bisnieto de Leví. Saben ustedes que la tribu de Leví era la tribu que estaba asignada, ¿verdad?, al sacerdocio. Pues estos varones querían ellos tener posiciones protagónicas, es lo que es evidente. ¿Qué sucedió con ellos? Pues fueron consumidos, ¿verdad? El Señor, como ellos no se arrepintieron y continuaron perpetuaron esta mala acción en contra de Moisés y Aarón, y era Coré, según nosotros vemos y miramos la genealogía, era como primo hermano de Moisés y de Aarón. Entonces, aún así, no podía ver él y ellos, los que le acompañaban, la mano de Dios, cómo obraba con Moisés, por Moisés, a través de Moisés, debo decir. Y el resultado fue un careo con Dios mismo. Pues hay personas quienes hablan, ¿verdad? A veces suena bien poético cuando dicen el ángel de Jehová. El ángel lo que significa es el mensajero. Pues yo no voy a decir ángel de Jehová a mi pastor, aunque técnicamente lo es, pero cuando uno utiliza muchas veces el lenguaje demasiado poético, pudiera perder la perspectiva o pudiera perder el significado real de lo que estamos tratando de decir. Pues él sí es el mensajero de Dios. De igual manera que cada uno de nosotros, cuando tomamos la palabra de Dios para hacer el bien, venimos a ser mensajeros de Dios. Y Dios protege a aquellos quienes están haciendo su obra. Amén. En el caso de Moisés, todo este pueblo se le fue en contra y Dios tomó acción en contra de ellos. Dice que se abrió la tierra y se fue Coré, su familia, todas sus posesiones y fueron al centro de la tierra vivos, ¿verdad? O sea, murieron, obviamente, en esa terrible catástrofe. Fue importante, ¿verdad? Y muchas veces cuando presentamos pasajes bíblicos de este modo, pudiera parecer como si fuera meter miedo. Pero yo entiendo que desde la perspectiva humana, eso pudiera ser válido. Sin embargo, desde la perspectiva espiritual, cuando miramos un pasaje como este, esto es lo que nos llama a que nosotros seamos juiciosos respecto a nuestras acciones, que seamos juiciosos respecto a nuestros pensamientos. Porque aun cuando no pudiéramos llevar a ejecución aquellas cosas que pudiéramos estar considerando de manera negativa, es importante saber que todo lo que nosotros pensamos, sentimos, planificamos, Dios las conoce desde antes de nosotros haberlas pensado siquiera. Y todo esto pudiera obrar en contra de nuestros mejores intereses. Pues es importante siempre alinearnos al plan de Dios. Reconozcamos nosotros cuál es la función que nos corresponde. No hay función pequeña dentro de la obra de Dios. No hay función grande
dentro de la obra de Dios. Todas las funciones son grandes, a lo que me refiero es que todas las funciones Dios las equipara según la necesidad del momento. Pues cada uno de nosotros somos importantes. Ahora, en cada congregación puede haber un solo pastor. Y yo sé que puede estar pensando, sí, pero yo conozco iglesias donde hay 3, 4 pastores, pero hay un pastor principal. Y encima de ese pastor siempre va a haber un pastor mucho más importante. Se llama Cristo Jesús. Pues el pastor de nuestra congregación sirve a Cristo Jesús. La obra que Él mismo le ha encomendado está clara en su corazón. Nosotros podemos ver la ejecución de Él en su caminar, en su andar, en las cosas en las cuales es desprendido. Si hubiese alguien que tuviera algo que decir en contra de Él, lo puede decir a viva voz. Yo tengo confianza en mi corazón de que no hay alguna. Pudiera haber alguien que se parara en la carretera o en la plaza pública a pregonar, a despilfarrar por su boca cosas negativas, pero la palabra nos advierte respecto a estas personas y es necesario que nosotros tengamos en claro como congregación cuál es la realidad. El cuarto punto, los pastores como cuidadores del rebaño. Hechos 20, 28. Esa porción pues no la voy a leer completa, el capítulo 20, no obstante, sería bueno que usted lo anotara en algún sitio, me parece que es un pasaje bien importante. Pablo va de Éfeso, va hacia Macedonia y luego de un largo trayecto manda a buscar a los ancianos de la iglesia en Éfeso y le dice, entre otras cosas, ¿verdad? El versículo 28 del capítulo 20 de Hechos dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual es rebaño por su sangre. Hermanos, un solo versículo y aquí hay un mundo de información. Una de las cosas que sobresalta mientras yo lo voy leyendo es que los pastores son puestos en las congregaciones por el mismo Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Por lo tanto, si el Espíritu Santo ha elegido a un varón en particular para poder dirigir una obra, yo presumo que nosotros también podemos entender que esa es la realidad. Hay ciertas cosas que usted las sabe y no las puede explicar, pero las ve en acción, porque una acción habla más que 1000 palabras. Pues yo puedo dar fe de que en 21 años y por mucho más tiempo, porque hoy celebramos el cumpleaños número 92 de nuestro pastor. Yo lo conozco solamente poquito tiempo que yo he vivido. Los últimos 34, 35 años he conocido a nuestro pastor, de los 61 que él tiene. Él a veces dice que nosotros terminamos de criarnos los unos a los otros. Y eso es bastante cierto. Pues yo puedo dar fe de que eso es cierto. Y el Espíritu Santo también lo confirma en mí. El Espíritu Santo estoy seguro que lo confirma en usted. Y esta obra, la cual él dirige, dice, el Espíritu Santo lo colocó para apacentar la iglesia del Señor, la cual él, Cristo Jesús, ganó por su propia sangre. A Cristo Jesús le costó su vida. Dios entregó la vida de su único Hijo para que pudiéramos nosotros proclamar la verdad que es en Cristo. Pues esa es la gran carga que está. Y sigo repitiendo esto porque muchas veces en el mundo se pudiera ver lo que pudiera resultar ser para algunos glamoroso. Hay gente que lo que quiere es el protagonismo. Y eso es lo que ven. Poder ser líder, poder tener algún tipo de autoridad, porque eso representa poder en sus manos. Y es necesario que nosotros veamos que no se trata de eso. Es una responsabilidad demasiado grande, hermano. Hacer por aquel que es lo más grande en todo. El último punto. Bueno, antes de ir ahí, si hay un versículo que yo quería leer, porque aunque me siento tentado a leer el capítulo 20 de Hechos, pero no se preocupe, no lo voy a hacer. En Hechos 20, el versículo número 24,
Dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice, a mí no me importa nada tanto como hacer bien aquello para lo cual yo he sido llamado. Ni siquiera mi vida es tan importante. Y me parece que todo obispo que es llamado y es íntegro en lo que hace, se ama así, ama a los que le rodean y ama a Dios sobre todas las cosas, debe pensar igualmente. Y yo puedo dar fe por las acciones que veo, que ese es el sentir de nuestro pastor. Es muy importante, hermanos, esto. Lo último, la recompensa de la obediencia. Vamos a estar viendo un pasaje breve en Efesios 6, primeros 3 versículos allí. Dice, y usted dirá, ¿y por qué ese pasaje? Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y la realidad es que este pasaje, el centro es la relación entre padres e hijos. No obstante, establece de manera paralela una relación de jerarquía, ¿verdad? Y la palabra jerarquía estoy seguro que incomoda al pastor. A mí me incomoda porque no es exactamente lo que queremos decir, ¿verdad? Pero hay unas funciones que hay que uno realizar. Y si bien hemos creído y entendemos que la palabra nos dice que parte de la función, la parte central de la función del pastor es velar por las almas, por la salvación de la grey, pues entonces vemos nosotros que hay una relación muy similar a la que hay entre los padres y los hijos. Cuando Juan escribe a la iglesia, le dice, hijitos míos. Juan nunca se casó, por lo menos no tenemos registro de ello, pero todos aquellos quienes estaban dentro de la iglesia, Juan, ya antiquísimo, sentía que podían ser sus hijos, ¿verdad? Sus hijos espirituales. Pues Pablo indica precisamente que hay una relación que debemos nosotros observar en lo que respecta a la relación entre padres e hijos, pero lo que se subraya aquí principalmente, que pudiera y es paralelo a la relación entre el pastor y las ovejas de la congregación, es la obediencia. Comenzamos en Hechos 13, versículo 17, obedeced y estad sujetos. La obediencia, hermano, obediencia demuestra madurez espiritual. La palabra nos dice, Pablo mismo en Gálatas 5, dice que cuando estamos produciendo fruto, podemos ver ciertas cosas en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Algunas de estas cosas las vemos más claramente que otras en nuestras vidas. Y sabemos que nuestro progresar en el Señor, estábamos viendo el martes pasado en el estudio, que hay ciertas cosas que todavía no se han completado porque hay una progresión, ¿verdad?, en nuestra santificación. Pues es necesario que si hubiese algo en nosotros que nos impide ser completamente obedientes de la manera que la palabra nos manda, pues nosotros pongamos eso en la mano del Señor. Y de esa manera podemos nosotros ser de ventaja, podemos ser de apoyo en la obra que Dios le ha llamado a cumplir, no solamente a un hombre. Somos una congregación, somos una asamblea, somos eso mismo, unidad. Esa palabra suena redundante, ¿verdad? En el ejército, cuando dicen la unidad y le dan un número, la compañía tiene distintas unidades. Esas unidades funcionan precisamente como eso, como una sola cosa. Tienen una misión en común. De hecho, usted los mira y son el mismo color.
La sangre que tienen es verde. O ya ha variado, ¿verdad? Creo que más cremita ahora. Desde los 90 para acá. Pues es necesario que nosotros consideremos cómo es que nosotros, como ejército de Cristo, vamos nosotros remando en la misma dirección y vamos pretendiendo la consecución de la bendición en la obra que el Señor nos ha encomendado. Concluyo. Dios ha establecido a los pastores como cuidadores y guías de nuestras almas. Es una función no poco importante, hermano. Es una función que viene acompañada con una serie de preocupaciones, una serie de situaciones logísticas, porque el varón de Dios no deja de ser esposo, el varón de Dios no deja de ser padre, el varón de Dios no deja de ser empleado para un jefe terrenal, el varón de Dios no deja de ser hijo, el varón de Dios sigue haciendo las distintas funciones, no obstante, el sentir en su corazón es como decía Pablo, mi vida no es tan importante como hacer bien lo que Dios me ha mandado a hacer. Y lo que les he estado diciendo, voy concluyendo, lo que les he estado diciendo, pues estoy seguro que cala profundo, y ya el pastor lo sabe, pero cala profundo en su corazón, es importante que él sepa que nosotros le estamos mirando. Había un varón que nos acompañaba hace mucho tiempo, y el nombre ahora, Bob Jordan. Bob Jordan era un varón estadounidense que nos visitaba durante un tiempo, trabajaba para la Guardia Costanera, en el área de los aviones, ese asunto. Pues cuando él se fue, él sabía que no iba a regresar para Puerto Rico, se me acerca y me decía, keep him true. Una expresión que lleva mucho peso en inglés. Keep him true. 3 palabras. El equivalente a manténlo fiel. Y si bien es cierto que la carga que tiene el pastor sobre nosotros o por nosotros es grande, deberíamos nosotros apoderarnos de una carga similar. Cada uno de nosotros debe orar por el pastor. Debe ayudar a ver de qué manera la carga puede ser menor. Debe estar realizando la parte que le corresponde en la obra que Dios nos ha encomendado, no solamente a él, sino a todos nosotros. Y debemos pensar igual que Pablo, que es necesario que la obra que Dios nos ha encomendado sea más importante para nosotros que nuestra propia existencia aquí en la tierra, porque esto un día se acaba, pero nosotros seremos eternos en Cristo Jesús. Yo creo que me acompañen en una oración para que Dios bendiga a nuestro pastor y para que nos dé a nosotros la sabiduría para poder apoyarle en la obra. Oramos, hermano. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias en este día por tanta bendición que ya hemos recibido, Padre amado. Te pedimos perdón porque sabemos que somos falibles, sabemos que tenemos muchas limitaciones, que tenemos muchas faltas, mi Señor. Por esto te pedimos perdón y te imploramos, Padre amado, que tú continúes la obra que has comenzado en nosotros, que nos ayudes a internalizar y a estar seguros de que tu palabra es fiel. Y que cuando tú dices que tú habrás de terminar lo que has comenzado en nosotros en el día de Jesucristo, así será. Gracias, mi Señor. Gracias por nuestra congregación. Gracias por permitirnos el privilegio de poder obrar para ti en todas las cosas, Padre amado. Y en especial, en este día te damos gracias por el varón que tú has puesto sobre esta congregación, por nuestro pastor, por quien te pedimos, mi Señor, que tú llenes de sabiduría, que tú llenes de entendimiento, que tú llenes de salud, que tú llenes de un cometido, Padre Santo, una convicción cada día mayor respecto a aquello que tú le has encomendado. Bendícele, Padre Santo, protégele de todo mal. Mira su hogar, Padre Santo, su esposa, sus hijos, sus nietos.
Sé con cada uno de ellos, Padre, y gracias por el privilegio de poder tenerles como familia pastoral en esta congregación. Amén. Te pedimos, mi Dios, ahora que la palabra que hemos leído cale profundo en nuestros corazones, que podamos nosotros meditar en ella y podamos nosotros hacer aquella porción que nos corresponde como parte de la congregación, como parte de la iglesia tuya, mi Señor. Que cada día haya un entendimiento más claro en nosotros, hay una convicción aún más real para que podamos hacer aquello que te exalta a ti y te glorifica a ti en todo, mi Señor. Despójanos de cualquier cosa que sea inservible, cualquier cosa que opaque, mi Señor, tu obra, y ayúdanos siempre a ser fieles a ti. Quédate ahora con nosotros, mi Señor, mira todo lo que vayamos a hacer en este lugar, bendice todo lo que se haga aquí, mi Señor, y que podamos nosotros continuar esta actividad en paz, en comunión, teniendo como un entendimiento claro que tú estás en medio de tu iglesia. Amén. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Se pueden sentar, hermano?